damos la bienvenida al economista Esteban Bernal, político con una larga trayectoria en la política local. Fue candidato a la prefectura de El Azuay en las pasadas elecciones, lo venció Yacu Pérez. Usualmente cuando termina una campaña electoral se dobla la página y es usual ver a los políticos que estuvieron en ardorosas contiendas tendiéndose la mano, conversando, tomándose un café. ¿Qué pasa, economista Bernal? Que hay diferencias que aparentemente persisten. ¿Cuál es el contenido de su demanda? Bueno, gracias Gustavo por la invitación. Rosana, buenos días. Un saludo a quienes nos escuchan. Yo creo que justamente aquello, el cambiar un poco el esquema y la naturaleza misma del cómo hacer política. En estos días he escuchado un sinnúmero de reflexiones de apoyo, pero también he escuchado críticas alrededor de esta presentación de la demanda, y debo reconocerlo. Aquellas críticas que dicen, bueno, ¿y cómo así? Pues usted se mete a político, acepte. Yo acepto todo lo que se enmarque en una crítica política. Lo que no puede aceptarse es que sin pudor alguno, teniendo la capacidad de acceder a un micrófono como en este medio de comunicación, o llamar a los medios de comunicación y cámaras, lanzar lo que en el argot popular decimos lodo con ventilador. En las pasadas elecciones, Gustavo, ustedes fueron testigos, y dicho sea de paso, este medio de comunicación entrevistó al señor Sebastián Ceballos, y quien manifestó sin pudor público alguno, reitero, de que este candidato, en aquel entonces ciudadano candidato, era un diezmero. Pues ahora es simple, le estoy pidiendo ante la justicia que lo demuestre. Sí, si nos refresca, realmente y honestamente le digo, no recordamos los detalles. ¿Qué es lo que señaló Sebastián Ceballos? El señor Ceballos presentó una simpleza de un sobre que dice haber recibido la noche del domingo 17 de marzo, ¿no?, de manera anónima, en donde venían unas supuestas conversaciones de WhatsApp. Dicho sea de paso, aquí viene lo importante. En una conversación hay dos partes. Si es que ninguna de las dos partes le ha autorizado al señor Ceballos de que presente una conversación, es la violación constitucional a la privacidad, que es otro delito. Habrá que ver. De lo que yo colijo, una de las partes, mi ex asesora, Bernardo Ordóñez, salió inmediatamente a los medios de comunicación local a decir que eso es una infamia lo presentado por el señor Ceballos. La otra persona, el señor Andrade, supongo yo, es quien le provee de la información, maliciosamente. Esto tenía que ver, Esteban, un poco para recordarle a la ciudadanía cuando fue usted acusado de diezmos, esto en lo que tenía que ver a la contratación de un chofer, que los pagos al chofer venía, digamos, de una recaudación entre usted y otros funcionarios para poderle pagar. Lo recordamos ya, me parece que hubo incluso audios. Efectivamente, hubo un mensaje que lo presentaron y que estamos presentándolo ahora dentro de la demanda. Mire, Rosana. Su demanda es contra Sebastián Ceballos. Y contra el señor Francisco Andrade. ¿Por qué? ¿Por qué contra el señor Andrade? Él tendrá la posibilidad de decir, no lo hice. Perfecto, se retiraría la demanda. Pero habrá que ver qué capacidad tiene de reconocer o el error o la infamia que le hicieron también al señor Andrade. Digo, ¿por qué? Porque en un medio de comunicación local, colega de ustedes, manifestó al aire diciendo, me llamó el señor Francisco Andrade. Dicho sea de paso, se supone que él es quien provee esa información maliciosa y temeraria. Segundo, porque además esta información que le menciono, que le presentó aquí a usted, Rosana, estos famosos chats de conversación, una de las partes debió haber autorizado. De lo contrario, es una violación a la intimidad, en cuyo caso sería otro delito en contra del señor Ceballos, pero no me voy a adelantar. Vamos a ver primero por lo primero. Mi querido Gustavo y Roxana, en aquel entonces ustedes nos pidieron inclusive una aclaración. Yo había manifestado que eso ya se aclaró en una investigación periodística de redes del famoso Cuy de la Verdad, que ya previamente investigó un periodista prestigioso de la ciudad, en donde investigó y dijo, esto es una barbaridad. Eran ofensas e intentos de desacreditación a un candidato que venía optando por la prefectura de la Azuay. Sin embargo, yo les voy a hacer una reflexión rápida para poder responder a la pregunta o a la inquietud de Roxana hace un momento. Cuando uno toma la decisión de viajar a la ciudad de Quito, Gustavo, usted tiene que resolver mínimo 3 cosas inicialmente. ¿Dónde vivir? Pero por supuesto. Segundo, ¿dónde comer? Y tercero, ¿cómo movilizarse en una ciudad tan grande? Y esas 3 cosas las resolvimos. Primero, ¿dónde vivir? Optamos por al menos sugerirnos, ¿no?, que vivamos cerca, por un tema de logística. Segundo, ¿cómo nos alimentamos? Bueno, vamos y pagamos en un restaurante de manera conjunta, o paga cada quien su cuenta. Eso es diezmo.
Le pregunto, o sea, para que vea la barbaridad. Pero bueno, tenía que ver con la contratación es que del chofer. No, es que hay una diferencia vamos enorme. A pagar al chofer. Exactamente, es enorme la diferencia en decir cómo nos movilizamos. ¿Sabe cómo nos movilizábamos en principio, Roxana? Y eso está dicho por la propia ex asesora mía, Roxana Bernardo Ordóñez, en la cadena W Radio, en donde dice claramente, nosotros iniciamos movilizándonos en taxis. Movilizábamos en taxis, que resultó ser enormemente más caro que la toma de una decisión de decir, bueno, esto nos está saliendo carísimo. 1, 2, teníamos que movilizarnos desde las 6 de la mañana para acceder a los medios de comunicación. Mi accionar legislativo así lo demostró, desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche. Tercero, peligroso. Cuarto, inadecuado, porque no conseguíamos taxis inmediatamente. ¿Cuál fue la decisión? Que en despacho se toma. Es decir, vamos a contratar un transporte y ahí tomamos la decisión de cómo equilibrar el costo. Eso es diezmo, eso es una infamia. El tema de fondo está claro, economista Bernal. ¿Cómo ha motivado usted su demanda? Ahí viene mi ¿Qué argumentos jurídicos ha presentado? Mire, nosotros hemos demorado todo este periodo de tiempo porque realmente en el término procesal se requiere toda la prueba previa, y esta prueba son pericias y son varios transcripciones de entrevistas, inclusive en este medio de comunicación y en otros medios de comunicación del señor Ceballos, en donde literalmente me imputa este delito de concusión y este delito de diezmos. Eso forma parte de la pericia. Luego, los testigos, las pruebas testimoniales que aportarán en ese momento son los 4 ex asesores de la Asamblea Nacional, ¿no? El señor Leonardo Intriago, la señora Cristina Nogales, la doctora Bernardo Ordóñez, el señor René Calle. A eso se suman otros testigos más que forman parte de la prueba. También había que hacer y relacionar pruebas de tipo psicológica sobre el daño generado, porque este tema, más allá de lo electoral, Roxana, creo que también es un tema de generar un precedente en la política cuencana y azuaya, por lo menos, porque no podemos usar un micrófono para desestimar la honra de las personas así por así. Ahora, más allá de la prueba que nosotros hemos presentado, Gustavo, el día de ayer, para esta demanda por daño moral, que ya voy a contarle de la indemnización, nosotros hemos presentado esta prueba. También estamos exigiendo la demostración del otro lado, porque quien tiene que demostrar son ellos. Ahora lo que tienen que venir a decir, lo que yo denuncié sí es cierto, aquí está. Obviamente yo me someteré a la justicia, pues, porque si lo demuestra, obviamente soy yo el que perderé y el que tendré que pedir las disculpas públicas. ¿Y ¿Usted cree que estos temas, esta denuncia, le hizo daño en su candidatura? Sí, y lo reconozco, y esto ha generado inclusive cierta incomodidad en algún sector, en algunos medios de comunicación que he estado, y lo he dicho. Sí, Gustavo, si me permite reflexionar, el día domingo 17 nosotros teníamos en todas las encuestas una ventaja significativa. Para el día miércoles, la encuesta que trabajaba para nosotros ya nos daba empate con quien es ahora el actual prefecto de la SUAY. Y el día sábado teníamos 5 puntos abajo. Era real, fue un golpe, pero también nosotros de manera responsable hicimos una evaluación de lo sucedido, y en lo posterior, en los grupos focales que trabajamos para saber el impacto de la campaña electoral, verificamos que la gente se abombó, se cansó, se indignó y terminó diciendo una frase que era constante: ni por el denunciante ni por el denunciado, ¿no? Y eso refleja un poco los resultados electorales, y me parece bien, es legítimo y legal. Una de las críticas que se le está haciendo ahora a propósito de esta demanda de carácter civil que usted ha interpuesto contra Sebastián Ceballos y Francisco Andrade es que nos estamos ya enfrentando en muy poco tiempo más a un nuevo proceso electoral, y que Esteban Bernal, después de la pérdida en las elecciones últimas, necesita volver a la palestra. ¿Usted está pensando en volver a presentarse o a participar en el próximo proceso electoral? Yo viví en un proceso de legislación durante 2 años que le serví a la provincia, y creo que de manera digna. Una reflexión medianamente similar en lo que usted me acaba de decir. Cuando entraba en un proceso de enjuiciamiento político a la justicia ecuatoriana, o a Sofía Espín, o a Patricio Rivera, que destituimos a través de la Asamblea Nacional mediante la denuncia de este legislador, me decían, ese es un acto político. Bueno, desapareció un tiempito y nos dedicábamos al proceso de leyes que no son muy tangibles en términos comunicacionales, y me decían, no está haciendo nada. A veces los políticos nos sometemos a estas realidades. Cuando generamos un acto
inmediatamente nos califican como un acto coyuntural. Yo no sé qué exactamente va a pasar en el 2021, pero es público que yo pertenezco en este momento a las acciones del movimiento Creo. De hecho, he sido invitado por Guillermo Lazo a ser parte de su buró nacional, de lo cual me honro en participar, y me ha invitado a llevar adelante. También a ser gobernador de la SUAY, ¿o no? Sí, pero lo rechacé inmediatamente y lo hice público y recibí con mucha deferencia esa buena voluntad que hubo desde un sector del gobierno, pero jamás sería parte de este régimen. ¿Se arrepiente, economista Bernal, de haber dejado su cargo de asambleísta? Fue una gran pregunta que me hicieron en un medio de comunicación de Gualaceo y le respondí igual que le voy a decir a usted. Sí, hay ocasiones que en una vida uno tiene que arrepentirse. Sin embargo, hay que decir con enorme reflexión que era la decisión más correcta del momento. Más allá de eso, mi querido Gustavo, yo creo que cualquiera fuese la decisión que yo tome en lo futuro, esto era algo imperativo por el bien de la ciudad, de la provincia. En el tema de la demanda, al cierre de las pasadas elecciones, recordamos declaraciones suyas en este medio de comunicación, muy enojado con María Cecilia Alvarado. ¿Por qué no ha presentado usted la demanda contra ella? Y lo hace contra Sebastián Ceballos, si es que ella, entenderíamos por la tendencia que hubo política allí, que se unieron Unidad Popular con Izquierda Democrática, era la potencial beneficiaria de los efectos negativos que usted dice causaron las declaraciones de Ceballos. Varias cosas ahí. La primera, yo no estaba muy enojado, como dice, yo creo que estaba incómodo con la campaña electoral. Podríamos hacerle escuchar he estado un poco incómoda, que no lo escuchamos en el cierre de campañas. Incómodo por las actitudes. Fue una campaña que rebasó una línea de la ética en donde realmente atacaron a mi familia, atacaron a mis hijos, mostraron videos con mis hijos menores de edad. En aquel entonces son cosas que realmente generaron un grado de incomodidad y yo le diría de dolor interno en un momento dado. Nosotros, y claro, la segundo elemento aquí, quienes presentaron esta denuncia efectivamente estuvieron vinculados con esta campaña electoral. El señor Sebastián Ceballos es vicepresidente nacional de Unidad Popular, partido aliado con la candidata con quien contrastábamos en aquella campaña electoral. Segundo, quien firma, un doctor Calvo, era candidato a concejal, estaba en las listas de la candidatura de la señora Alvarado. Era obvio que esta denuncia era eminentemente política, buscando dañar a quien estaba presidiendo las elecciones. Ahora, en cuanto a la demanda, Gustavo, solo esto quiero aclarar, porque también ha habido ciertos comentarios con respecto a la indemnización que solicitamos. El tema del valor moral. Parte, y esto tiene relación con lo que usted intenta expresar, economista Bernal, y no nos respondió. ¿Cómo motivó su demanda? ¿Cuál es la acusación que está presentando? ¿Con qué pruebas? Mire, nosotros hemos presentado las pruebas, les reitero, Gustavo, sí lo mencioné, son todas las declaraciones realizadas por el señor Ceballos. Sí, pero ¿de qué le acusa al señor Ceballos? De daño moral. Es el resarcimiento por daño moral, es una demanda civil por daño moral. Pero basado en qué, ¿cómo motiva usted esa Porque demanda? el señor Ceballos ha determinado la existencia de una concusión por parte de este ciudadano. Dicho sea de paso, en su denuncia en la fiscalía, el señor Ceballos manifiesta que yo he cometido, ni siquiera dice podría, dice cometió el acto de concusión, es decir, ya lo confirma, ya lo afirma, ¿no? Y lo firma y lo suscribe. Es una acusación directa que le hizo. Sí, es una acusación totalmente directa, pero eso lo resolverá la justicia y ahí estamos pidiendo un resarcimiento económico. Pero vale la pena anticiparse, porque a veces la gente coge previamente lo que uno manifiesta al punto de partida y no ve toda la entrevista. Ese resarcimiento económico que lo estamos pidiendo, ni un centavo partido por la mitad, irá a los bolsillos de Esteban Bernal. Previamente a eso, hemos notarizado, ¿no?, estas aceptaciones por parte del asilo Cristo Rey, asilo de ancianos Cristo Rey y la Universidad del Adulto Mayor. ¿Para quiénes? Cualquiera fuese la decisión de la señora jueza con respecto a la indemnización, porque estamos convencidos que ganaremos de este juicio, los señores van a tener que indemnizar no a Esteban Bernal, sino a instituciones de carácter. ¿Cuál es la sanción potencial a la que se expone el doctor Sebastián Ceballos si es que los jueces acogen su demanda? Bueno, la indemnización nosotros estamos pidiendo por $1 millón. Obviamente es el juez el que determinará. El tema de la moral aquí en este país pueden determinarse en $1 o en $1 millón. Aquí tiene que haber un resarcimiento ético también. Por eso es que para mí el tema económico no me interesa, pero sí es un tema que tiene que ponerles a pensar que la próxima vez no pueden a boca suelta, de manera aventurada, lanzar lodo con ventilador, decir, ese señor de allá es diezmero, ese señor de allá tiene delitos de concusión. Tienen que tener pruebas documentadas, certificadas, videograbadas, con audio, para que puedan certificar lo manifestado. Caso contrario, tienen que atenerse a las consecuencias. Este es un paso enorme que se puede dar en la política cuencana, en la política suaya.
Y Gustavo, lo más importante de todo esto es que tenemos la posibilidad de darle un giro, porque recuerde usted que el señor Ceballos en lo particular tuvo 2 demandas similares, pero en el ámbito penal, no en el ámbito civil. No, yo no he esperado que en el ámbito penal para que se le arrastre como los guardias para meterle en la cárcel. No, porque eso a veces vuelve a victimizar a las personas. Esto es un tema civil. Y esas 2 demandas penales tuvo que pedir disculpas. Quizá esta sea la tercera. Veamos cómo se desarrolla esta situación, economista Bernal. Lo que sí podemos notar es que usted tiene esta intención de continuar políticamente activo, y es importante conocer su punto de vista con toda la experiencia y las vivencias que usted ha tenido en la política local. ¿Cómo mira la situación actual? Hay una serie de decisiones que han ido tomando los partidos locales. Algunos de ellos usted se perteneció, Igualdad participa en distintos momentos. Hoy aparece, de acuerdo con los últimos hechos que se han dado en esta ciudad, Giovanni Palacios y Iván Granda como delfines políticos del gobierno, impulsando unas agendas que realmente la desconocemos. Iván Granda ha optado por no venir a este medio de comunicación, no podemos preguntarlo en qué consiste estas agendas, pero hablan de una agenda Unidos por Cuenca y de un Acuerdo Nacional Ecuador 2030, que por lo menos el ministro de Cultura nos dijo que no existe, que eso está en construcción. Pero ¿cómo mira usted este momento político de la SUAY? Bueno, mire, Gustavo, si algo puedo refrendar de mi accionar político, más allá de los errores que se pueden cometer, es mantener una línea clara, definida, transparente, en la cual me sostengo de muchos años atrás, y aquí seguimos más allá de las coyunturas políticas. Yo creo que el gobierno nacional ha tenido una enorme equivocación en sus pasos económicos, sociales e inclusive últimamente políticos. No tuvieron gobernador durante meses en esta provincia, lo que significa que no muchos querían participar y optar por una opción de esta naturaleza. Sin embargo, las decisiones que ha tomado Movimientos como Participa, las decisiones que ha tomado el ex concejal Iván Granda, son decisiones que la sociedad finalmente son las que juzgan. Yo ya he conocido... Pero nos gustaría escuchar su juicio también. Yo en lo personal, en desacuerdo absoluto, yo no he sido parte ni seré parte de este régimen ni nada de lo que se parezca a la revolución. ¿No le han invitado a usted a estas conversaciones? ¿Le invitaron a ser gobernador? Me invitaron, ¿le hicieron invitado una a estas propuesta? conversaciones? Sí, para señor. ser gobernador había una serie de condiciones que se estaban poniendo, No se incluyendo alcanzó allí quizá el apoyo eso. a la política minera. En lo personal le digo que no se alcanzó ni siquiera ese espacio. Hubo una predisposición de la cual inclusive públicamente ¿No abrió usted mucho la puerta y no para abrí la conversar? puerta. No, imposible. Yo jamás sería parte de un régimen como el de Lenín Moreno, ni menos de Rafael Correa. ¿Cómo mira usted el siguen nombramiento de quizá Osvaldo alrededor de Larriba esto. como gobernador? Yo creo que Osvaldo es un gran ser humano. Yo trabajé con Osvaldo muy de cerca cuando legislador, me acerqué varias veces a su casa a visitarlo en la parte humana y también a visitarlo para que me pueda ayudar a reflexionar de cómo actuar en el marco de la legislación ecuatoriana. Sin embargo, creo que Osvaldo tuvo su espacio, realizó sus actividades en algún momento, vuelve al ruedo, lo felicito, quizá tenga la entereza de cambiar muchas cosas. Ojalá la agenda impuesta sobre el tema minero no sea lo que le haya motivado, porque como bien dice usted, probablemente estaban buscando un gobernador con tinte y corte liberal para poder pretender contrastar el tema minero en el Azuay. Yo soy muy respetuoso, he dicho mi punto de vista sobre el tema minero, pero también hay que entender que hay ciertas líneas en las que no se rebasan. Usted recuerde que yo firmé un acuerdo cuando candidato asambleísta para no minería en los páramos por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. La coyuntura política no me puede cambiar de concepto y de ideología. Esa es la diferencia entre quienes optan en un momento dado por hacer política desde adentro de un poder y quienes seguimos haciendo política desde la realidad ideológica. ¿Qué aspiraciones políticas tiene a futuro, economista Bernal? ¿Se ve, así sea en el largo plazo, como alcalde, como prefecto de esta provincia, o encontró un espacio más natural en la asamblea? Sería muy pretencioso mencionar cómo me veo en el futuro, Gustavo. Yo creo que una de las cosas que ha marcado el territorio de mi vida política es entender que las sociedades avanzan más rápido que los políticos. Los electores están 2 o 3 pasos adelante de los políticos. La determinación. Los electores se rejuvenecen también. Hay una población joven que cada vez tiene mucho más peso en el voto. Y más expectativa, mucho más exigente, mucho más determinante. Yo no me voy a retirar de la política, por supuesto. Indudablemente que no, porque son de aquellos elementos esenciales, como decía un buen amigo que usted debió haberle conocido, Sebastián Torralarízaga,
que falleció hace algún tiempo atrás. Él decía, la política es un bicho que te incorpora en la esencia y te lleva hasta la muerte. Se habla también del animal político, que no muere dentro de los políticos. No es fácil, pero obviamente hay que irse adaptando acorde a los cambios, y si en esos cambios uno no es la expectativa de aquel que manda finalmente, que es el electorado y la sociedad, pues no camina, pero estaré dentro de un proceso político, y sobre todo en la propuesta de Guillermo Lasso. Para culminar, una rapidísima evaluación de estos casi 4 meses ya de gobierno local de Pedro Palacios y de Yacu Pérez. Bueno, yo creo que un poco lo que pasa en la alcaldía de Cuenca es el reflejo mismo de no tener un plan y una línea conductual que nos permite entender a dónde llevarle a la ciudad. Creo que la buena voluntad que tendrá el señor alcalde, y que sigo aspirando que lo tenga, le llevará a recomponer en los próximos meses. Por eso es muy prematuro hacer una profundización sobre eso. Estaré gustoso de venir cuantas veces usted requiera, generando una pequeña tolerancia más para que reconciba hacia dónde quiere llevarle a la ciudad. Eso es cuando vienen, participan en política y no tienen una línea conductual para una ciudad y para un proyecto. Espero que esas cosas pasen. Las denuncias que se han hecho, sobre todo en el caso alemán, a veces generan cierta displicencia en cómo le investigan a la profundidad de la administración anterior. Y con respecto al prefecto de la SUAY, yo creo que tienen, por el contrario, una agenda, ella sí bien marcada, sobre el tema de la defensa del agua, sobre las mingas, pero habrá un momento en que la sociedad, porque le conozco a la SUAY, Gustavo, que terminarán diciéndolo como muchos estamos también expectantes. Bueno, ya muy bien las mingas, muy bien el tema del agua, aplausos, aplaudimos, aportamos, impulsamos, pero ¿y la obra? Queremos obra. Son 3.500 kilómetros de mantenimiento vial que demanda la provincia. Probablemente esta burbuja de seguir alrededor de una lucha constante ideológica, que me parece correcta, aplaudo, aporto, es más, no necesariamente desestima los enormes problemas que tiene la provincia en riego, en agroproducción y sobre todo en vialidad. Ojalá yo pueda en los próximos meses venir a este medio de comunicación, decir, he recibido los primeros reportes y he visitado la provincia de la SUAY y hay un cambio en el ámbito vial, hay un cambio en la agroproducción, hay un mejoramiento en el financiamiento y en el presupuesto del gobierno provincial de la SUAY, y no seguimos solo hablando de mingas y de agua. Gracias por su presencia. He escuchado al economista Esteban Bernal, quien fue candidato a la prefectura de la SUAY y antes de eso legislador, representaba a la SUAY en la asamblea.